Un día que el cielo sus glorias cantaban, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida ejemplo tan fiel. Un día le llevaron al monte Calvario, un día le clavaron sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, sálvame Jesús. Manos que sanaron, estiradas en esa cruz, mis clavos él tomó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, él es mi justicia, un día él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús a la muerte vencido, al estar con su Padre, su trono ascendió. La muerte él la venció y la tumba él conquistó, pues él resucitó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, él es mi justicia, un día él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin, gloria sin fin. Un día viene con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Un día admirable que ha unido su pueblo, gloria a Cristo dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, él es mi justicia, un día él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin, gloria sin fin. Oh, gloria sin fin. Buenas noches, hermanos. Hemos llegado a La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. Déjele saber a sus amigos y hermanos que estaremos comenzando pronto. No se vayan ni le cambie. Empezamos en unos minutos. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das más dulce que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz, perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das
dulce que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé, y la vida mundana jamás desearé. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Buenas noches, les habla el pastor Israel Menés en un programa más de la Hora de la Verdad. Gracias por sintonizarnos en esta noche, ya a punto de finalizar este mes de enero del año 2017, así que no le cambie, siga en sintonía. Les habla el pastor Israel Menés desde la ciudad de Bellevue, Illinois. Es una bendición poder estar con ustedes en esta noche. El programa de esta noche vamos a estar meditando acerca el tema un discípulo de Cristo, y vamos a estudiar con la palabra de Dios lo que realmente significa ser un discípulo de Cristo. Así que no le cambie, siga con nosotros. Está escuchando Radio Monte Hebrón, el programa de la Hora de la Verdad. Escuchemos este canto, después estaremos con otro canto y seguimos con nuestro programa. Todos sean bienvenidos. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Yo era esa oveja que andaba tan perdida, lejos de mi Cristo, lejos de Jesús. Pero un día el maestro me tendió la mano, me tomó en sus brazos, ungió mis heridas y al redil volví. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Está usted escuchando Radio Monte Hebrón. Les habla el pastor Israel Menés en un programa más de la Hora de la Verdad.
Postrados ante ti estamos hoy, oh Señor. Solo para buscar tu bendición, pedimos, oh Señor, que nuestras manos siempre estén sujetas a ti para seguir. Nuestro anhelo es estar junto a ti. Toma este canto que yo rindo a tus pies. Tuya es mi vida, pues yo fiel te serviré. Santifícame, oh Dios, con tu poder. Señor, como tu anhelo ser, porque tú mereces lo mejor, y yo sé que siempre me cuidarás en tu amor y me llevarás para estar contigo por la eternidad. Allá en el cielo, ahí en presencia del Señor, toda gloria yo daré a aquel que me salvó delante de Cristo. Postrado a sus pies yo le diré: digno eres tú, Señor, de toda gloria y honor, y ahí por siempre estaré, y ahí por siempre estaré, allá en el cielo. Saludos al pastor Armando Saucedo, que está en sintonía con su familia en Demi, Nuevo México, y también a todos los que nos están escuchando. Quiero mandarle un caluroso saludo desde la ciudad de Denver, Illinois. Gracias por sintonizar nuestro programa. En unos minutos estaremos entrando a la enseñanza de esta noche y esperamos que nuestra oración es que el mensaje, la enseñanza pueda ser de edificación a la vida de cada uno de los que están en sintonía y los que estarán escuchando a través de la grabación. El deseo es que podamos ser edificados y poder crecer en nuestra vida espiritual. No le cambie, siga en sintonía. Está escuchando Radio Montebrón, nuestro programa La Hora de la Verdad. Escuchemos un canto y seguimos adelante con nuestro programa. Mucho más de lo pensado, más allá de lo esperado. Él suplirá, Dios proveerá. Si confiamos plenamente, si vivimos como hijos por fe, Dios proveerá.
ofrecido por amor, qué inefable don. Y al escuchar el gran clamor de la humanidad, Dios descendió y a su Hijo Él nos dio. No importa el problema, Dios está a tu lado y su gracia para siempre bastará. Dios proveerá mucho más de lo pensado, más allá de lo esperado. Él suplirá, Dios proveerá. Si confiamos plenamente, si vivimos como hijos por fe, Dios proveerá mucho más de lo pensado, más allá de lo esperado. Él suplirá, Dios proveerá. Si confiamos plenamente, si vivimos como hijos por fe, Dios proveerá, Dios proveerá. Ahora aquí al empezar, venimos hoy unidos en su amor y por la fe. Una familia feliz, un hogar de abundante gracia que con valor resplandecerá, y en la roca estará fundado nuestro hogar, que vientos tratarán de tumbar, y en él creceremos y el mundo sabrá que somos el hogar de la fe. Para ser una familia tenemos que amarnos en toda causa y sin egoísmo. Y nuestra casa tendrá que ser un hogar de abundante gracia, una reflexión de fe, y en la roca estará fundado nuestro hogar, que vientos tratarán de tumbar, y en él creceremos y el mundo sabrá que somos el hogar de la fe, y en la roca estará fundado nuestro hogar, que vientos tratarán de tumbar, y en él creceremos y el mundo sabrá que somos el hogar de la fe, que somos el hogar
Quiero mandar un saludo a la hermana Betty Brambilia, que está ya en sintonía. Aquí se reportó a través de un mensaje. Dice, aquí ya estamos escuchándole, Pastor Menés, que Dios le bendiga. Gracias, que Dios le bendiga, hermana, y esperamos que sea de bendición en el programa en esta noche. También a la hermana Nancy Janet, también ya se reportó. Dios le bendiga. Y gracias por acompañarnos en el programa en esta noche. A la hermana Gloria Saucedo, también que Dios le bendiga. También quiero mandar un saludo al hermano Juan Menés, que está en sintonía desde la ciudad de Rochelle, Illinois. A él y a su familia les mandamos un saludo y que Dios les bendiga. Y a todos los que están en sintonía pero que no se reportan. Después de este canto estaremos entrando a la enseñanza, así que no le cambie. Siga con nosotros. Está escuchando Radio Montebrón, el programa La Hora de la Verdad. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque yo he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti. Yo quiero, Señor, por la eternidad estar junto a ti. Ya va cayendo la noche mientras se adornan los cielos con bellos luceros. Despacio alzo mi canto mientras adoro tu nombre. Te digo te amo por todo lo que has hecho en mí. Te entrego hoy mi corazón, Señor, porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque yo he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque yo he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque yo he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti. Le quiero invitar a abrir la palabra de Dios en esta preciosa noche, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del versículo 18 hasta el versículo 20. Le voy a dar lectura a estos versículos, luego estaré haciendo una oración y estaremos entrando en la enseñanza de esta noche. Una vez más, el tema de esta noche es un discípulo de Cristo. La lectura, Mateo 28, versículos 18 al versículo 20. La palabra de Dios nos dice de esta manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta noche por darnos un día más de vida. Gracias por todas las bendiciones que usted derrama a cada uno de nosotros, aún sin merecerlas, porque usted es un Dios bueno, lleno de amor, lleno de misericordia,
un Dios que se compadece de nuestras necesidades. Le alabamos y le glorificamos, porque usted solamente merece toda la honra y toda la gloria. Gracias por darnos la bendición de tener un programa más en esta noche. Pedimos su bendición en estos momentos, en el estudio que estaremos meditando en esta noche. Bendiga su palabra y que pueda ser de bendición y de edificación a la vida de cada uno de nosotros. Nos ponemos en sus manos. Perdone nuestros pecados. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. En primer lugar, quiero hablar acerca del tema un discípulo de Cristo. En estos versículos que leí, nuestro Señor Jesucristo comisiona a sus 12 apóstoles y les dijo: por tanto, id, en el versículo 19, y hacer discípulos. Es importante que tengamos un concepto correcto de lo que es un discípulo de Cristo, porque eso nos ayudará a permanecer en los caminos de Dios y con una actitud correcta durante los días, los años que nuestro Dios nos dé de vida en esta tierra. Cuando tenemos un concepto correcto, vendrán grandes bendiciones y grandes beneficios a nuestras vidas como cristianos y como hijos de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio público, se menciona ahí en los evangelios, en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, menciona que Cristo al comenzar su ministerio anduvo predicando el evangelio y muchos aceptaron el mensaje y se convirtieron a Cristo, aceptaron su palabra y fueron llamados discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, ya él predicó en el desierto y ya había muchos discípulos que seguían a Juan el Bautista, las enseñanzas, su predicación. Entre los líderes religiosos, aún en los tiempos de Cristo, había ya discípulos que seguían, que eran discípulos de los escribas y de los fariseos. También la Biblia menciona en Mateo 9:14 discípulos dentro de los judíos, y específicamente podríamos mencionar los escribas, fariseos y otros grupos religiosos en los tiempos de Cristo. Ellos se decían ser discípulos de Moisés. También vemos este concepto, ¿verdad?, de discípulo que ya existía aún antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento encontramos, quizás no la palabra discípulos, pero encontramos que Dios encargó a los padres a discipular a los hijos en cuanto a la fe en Dios. Cuando usted va a Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al versículo 9, ahí Dios le manda a los padres y les dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y las enseñarás y hablarás de ellas. Y empieza Dios, ¿verdad?, a darle ese mandamiento a los padres para que ellos pudiesen transmitir la palabra de Dios a los hijos y los hijos pudieran ser discipulados e enseñados en cuanto a la fe en el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, al Dios de los hebreos. Pero la responsabilidad era que los padres tenían que discipular a los hijos. En esta noche quiero, ¿verdad?, que veamos con la Biblia lo que es un discípulo de Cristo. Y dije al principio, es importante tener un concepto correcto de lo que es un discípulo de Cristo, porque eso traerá grandes bendiciones a nuestra vida y también nos ayudará a permanecer en los caminos de Dios y pasen los años y seguir adelante y no apartarnos de los caminos de Dios, de la voluntad de Dios. Pero cuando no tenemos un concepto correcto de lo que es un discípulo de Cristo, nos vamos a apartar, nos vamos a desviar, podemos irnos por caminos torcidos, por enseñanzas equivocadas. De ahí la necesidad y la importancia de tener un concepto correcto de lo que es un discípulo de Cristo. Número uno, en primer lugar, ¿qué es un discípulo? En primer lugar, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que aprende una doctrina, una ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Un discípulo también es una persona que
tiene una actitud de aprender, es un aprendiz, un estudiante que pasa tiempo con el maestro. Un discípulo también podríamos decir es una persona que tiene el interés de aprender, se esfuerza, pone la mente y el corazón en la enseñanza del maestro. Ahora, escuche, todos en un sentido somos discípulos. Si no somos discípulos de Cristo, somos discípulos de alguien más. Dios quiere enseñarnos. El mundo también quiere enseñarnos. El diablo también quiere enseñarnos. De ahí que necesitamos escuchar la palabra de Dios y que Dios sea nuestro maestro y que Él sea, ¿verdad?, al cual nosotros seguimos. Dije una vez más, todos en un sentido somos discípulos. Y dije, Dios quiere enseñarnos, pero el mundo también quiere enseñar la filosofía, el pensamiento que va en contra de Dios. Y muchos que no buscan a Dios son discípulos de este mundo, siguen la enseñanza, el ejemplo de este mundo. El diablo también quiere enseñarnos. De ahí la importancia de que nosotros, ¿verdad?, tengamos un concepto correcto. Entonces, ¿qué es un discípulo? Es una persona que aprende, es un aprendiz, es un estudiante, es alguien que aprende una doctrina, una ciencia bajo la dirección de un maestro. En segundo lugar, quiero que veamos cómo se hace un discípulo de Cristo. ¿Cómo se hace un discípulo de Cristo? En la lectura dice, por tanto, id y hacer discípulos. Bueno, a través de predicar el evangelio. ¿Cómo se hace un discípulo? A través de predicar el evangelio. Por eso Cristo comisionó a sus 12 apóstoles y les dijo, id y haced discípulos, dice la palabra de Dios. ¿Cómo? Predicando el evangelio, a través de la predicación del evangelio. En el libro de Hechos, capítulo 14, Hechos 14, versículo 21 y versículo 22. La palabra de Dios nos dice de esta manera, Hechos 14, 21 y versículo 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero note lo que dice aquí, ¿cómo era que los discípulos, verdad, o las personas llegaban a ser discípulos? Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Entonces, el medio para ser discípulos es predicar el evangelio. Evangelios son buenas nuevas de salvación. Buenas noticias. ¿Sabe? En la televisión no hay buenas noticias. Siempre las noticias son malas noticias. Muertes, pobreza, drogadicción. Y todo eso es el pan de cada día en la televisión, en las noticias. Pero ¿sabe una cosa? ¿Quiere escuchar buenas noticias? La palabra de Dios son buenas nuevas de salvación, son buenas noticias. El resultado de predicar el evangelio bíblico es discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? A través de la predicación del evangelio. El resultado de predicar el evangelio es discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo de Cristo? Llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. En primera a los Corintios capítulo 15 versículo 4 nos da una definición de lo que es el evangelio. Primera a los Corintios 15 versículo del 1 al versículo 4 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, buenas nuevas de salvación, que Cristo vino a este mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Y a través de ese sacrificio, el hombre puede tener vida eterna cuando pone su fe, su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, ¿cómo se hace un discípulo de Cristo? A través de predicar el Evangelio. Es el resultado de predicar el Evangelio, llamando a los hombres al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Jesús dijo y les dijo en el libro de Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio tiene poder para salvar al más vil pecador. Mire lo que dice, o escuche lo que dice en Romanos 1, versículo 16. El apóstol Pablo escribe y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Lejos de avergonzarnos del Evangelio, debemos de darle gracias a Dios y predicar el Evangelio. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Note, el Evangelio tiene poder para salvar al hombre de su condición pecaminosa que va camino al infierno. Entonces el Evangelio, ¿verdad?, nos cambia, nos salva, son las buenas nuevas de salvación, y es a través del Evangelio que se hace un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo se hace a través de escuchar el Evangelio, creer en el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Jesucristo como su único Salvador y aceptar a Cristo en su corazón. Cuando una persona escucha el Evangelio, entiende el Evangelio, acepta el Evangelio, recibe a Cristo como su Salvador, pone su fe en Jesucristo, ¿sabe? Entonces, ¿verdad? Venimos a ser un discípulo, un verdadero discípulo de Cristo. Juan 1, versículo 12, dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora ya es un discípulo de Cristo. ¿Quiénes? Los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Qué bendición! ¿Cómo se hace un discípulo de Cristo? A través de predicar el Evangelio. Es el resultado de predicar el Evangelio, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. A través de escuchar, creer y arrepentirse, poner su fe en Jesucristo. Un discípulo es aquel que ha nacido de nuevo, que ha experimentado un nuevo nacimiento espiritual. Ahí, cuando tenga tiempo, puede leer San Juan capítulo 3, versículo del 1 al 7, cuando Cristo empieza a dialogar con un hombre llamado Nicodemo. Y Jesús le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Cristo está hablando del nuevo nacimiento, que es a través del Evangelio, al escuchar el Evangelio. Un discípulo de Cristo es aquel que tiene la seguridad de su salvación. Es aquel que tiene la seguridad de la salvación. Ya les mencioné Juan 5:24. Pero déjenme leerle en segunda a Timoteo 1:12. Dice la palabra de Dios así, segunda a Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba 100% convencido, no había ninguna duda en su mente y en su corazón de que él era un discípulo de Cristo y de que él, ¿verdad?, tenía la salvación de su alma. Por eso dice y expresa estas palabras aquí en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Ahí está, convicción, seguridad. Yo sé a quién he creído. Y luego dice: y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo soy
un discípulo de Cristo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, mi salvación, para aquel día cuando Cristo venga o la muerte venga a nuestras vidas, nos vamos con el Señor. Qué privilegio, qué bendición. Tengamos mucho cuidado de no caer en el engaño de ser discípulos, pero no de Cristo. Se lo repito, necesitamos tener mucho cuidado de no caer en el engaño de ser discípulos, pero no de Cristo. Quizás podemos ser discípulos de una religión, quizás podemos ser discípulos de una tradición, pero no de Cristo. La Biblia dice en 2 Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es bueno recordarnos a nosotros mismos de quién somos discípulos, de quiénes somos hijos, a dónde vamos cuando muramos y tener esa convicción, esa seguridad, sin ninguna duda que somos hijos de Dios, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que hemos pasado de muerte a vida y que el día que muramos vamos al cielo por la gracia de Dios. Especialmente cuando los niños crecen ya, cuando los padres conocen del Evangelio, van a la iglesia, los niños crecen, desde pequeños los llevan a la iglesia, crecen en la iglesia, y llegan a jóvenes en la iglesia, pero muchas veces podemos confiarnos. El hecho de que desde pequeños nos lleven a la iglesia no quiere decir que somos discípulos de Cristo. Tenemos que hacer una decisión de corazón, tenemos que entender el Evangelio, escuchar el Evangelio, aceptar a Cristo. Por eso muchas veces como cristianos nos confiamos, porque los hijos crecieron, nacieron, ¿verdad? Desde que nacieron los llevamos a la iglesia y pensamos que ya son discípulos de Cristo. No, la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo, cuando Cristo enseñó el sermón del monte y dijo, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, sacamos demonios. Y el Señor le responderá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Quizás eran discípulos de una religión, quizás eran discípulos de una secta, quizás eran discípulos, ¿verdad?, de una tradición, pero no discípulos de Cristo. Cuidado que de caer en el engaño. Ya miramos en segundo lugar cómo se hace un discípulo de Cristo. En tercer lugar, número 3, discipulado es un proceso de toda la vida. Una vez más se lo repito, discipulado es un proceso de toda la vida. Nosotros tenemos, ¿verdad?, un método, podríamos decir, damos 10 lecciones de discipulado cuando una persona acepta a Cristo. Son 10 lecciones, quizás en una por semana, en 2-3 meses termina. Y eso ayuda a poder poner un buen cimiento en la vida espiritual de una persona que apenas está empezando en los caminos de Dios. Es muy bueno, debemos de hacerlo, pero sabe una cosa, cuando termina ese discipulado de 10 lecciones o 12, dependiendo, sabe, no termina ahí el discipulado. El discipulado es un proceso de toda la vida. Dije, el discipulado es el proceso de llegar a ser como el maestro. Y dice la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice de esta manera, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Note este versículo, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, este versículo nos enseña que desde el momento que hemos sido salvos, que aceptamos el Evangelio, escuchamos el Evangelio, creímos el Evangelio, recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, el que comenzó en vosotros la buena obra, ahí en ese momento comenzó Dios a trabajar, darnos la vida eterna, la buena obra. Desde ahí Jesucristo dice, la perfeccionará. Y a través del tiempo vamos a ir creciendo con la palabra de Dios y siendo discipulados. Pero sabe, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo el Señor acabará con nosotros, verdad? De trabajar, discipulándonos hasta el día que Cristo venga por segunda vez por la iglesia
o hasta cuando la muerte venga a nuestras vidas y nos vayamos a la presencia de Dios. Mientras es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad, su responsabilidad, el seguir teniendo una actitud de ser discipulado a través de la palabra de Dios y a través de Dios usando medios. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 4:19, el discipulado es el proceso de llegar a ser como el maestro, y dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice Pablo, vuelvo a sufrir dolores de parto. La iglesia de Gálatas, los hermanos de Gálatas, habían escuchado el evangelio, habían recibido el evangelio, pero se estaban desviando del evangelio. Y por eso Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es a través del discipulado de todos los días que Dios está trabajando, formando, ¿verdad?, su carácter, su vida, que quiere que nosotros llevemos en nosotros. Pero es un proceso de todos los días, es un proceso de toda la vida. Entonces, discipulado es un llamado a estar con Él. En Marcos 3:14 dice la palabra de Dios. Déjenme leer este versículo. Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice de esta manera. Marcos 3, versículo 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Discípulo de Cristo es un proceso de toda la vida, es un llamado a estar con él. Dice que llamó o estableció a los 12 para que estuviesen con él y conocerle a él. Dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Discípulo es un proceso de toda la vida, el discipulado. Un discípulo de Cristo tiene el corazón abierto y la mente abierta y está listo y dispuesto a ser enseñado. Mientras no tengamos la mente abierta y el corazón listo, dispuesto a ser enseñado, va a ser difícil que nosotros podamos ser discipulados. En Proverbios 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces debemos de tener un corazón dispuesto, una mente atenta, abierta a la palabra de Dios para ser discipulados, al consejo de Dios. Y eso, ¿verdad?, es a través de la asistencia a la iglesia. Debemos ser fieles a la iglesia para poder nosotros ser discipulados a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de las actividades. Cuando la palabra de Dios es enseñada, predicada, leída, estamos siendo discipulados. Y es ahí donde nosotros debemos de estar cuando las puertas de la iglesia se abren, porque vamos para ser discipulados. Cuando nos reunimos para orar, cuando vamos a una conferencia, cuando asistimos a algún campamento familiar, cuando hay una reunión de jóvenes, cuando se da una consejería bíblica, cuando se tiene un tiempo de compañerismo como hermanos, estamos siendo discipulados. Cualquier cosa que se hace para Dios y en beneficio de la iglesia es una oportunidad para nosotros ser discipulados. No menospreciemos las actividades de la iglesia, no menospreciemos los estudios en los hogares, no menospreciemos los campamentos, conferencias. Son oportunidades y son medios que Dios nos da para seguir siendo discipulados. Y dije, es un proceso de toda la vida. Dios ha proveído los recursos y medios para ser discipulados. Mire, en el libro de Efesios 4, versículo 11 al 15, Efesios 4, versículos del 11 al 15, la palabra de Dios nos dice de esta manera. Efesios 4, versículo 11,
dice la palabra de Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, dice, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Note, dice, y él mismo constituyó, Dios puso los medios, Dios puso pastores y maestros para que a través de ellos podamos ser discipulados, podamos ser enseñados, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Entonces Dios ha puesto los medios, puso pastores, maestros, evangelistas, y ahí en la lista anterior de eso dice que puso apóstoles y profetas. Ya no hay apóstoles hoy en día, hay falsos apóstoles, pero ya no hay. Los apóstoles fueron los que Cristo escogió. Había dos requisitos básicos fundamentales: tenían que haber visto al Señor durante su ministerio terrenal y tenían que ser llamados por el Señor para el ministerio apostólico. Entonces ya no hay apóstoles, ya no hay profetas en el sentido bíblico del Antiguo Testamento. Dios hablaba al profeta, el profeta llevaba el mensaje al pueblo. Ya tenemos la Biblia completa, la revelación completa en nuestras manos. Y quiere saber lo que Dios, ¿verdad?, quiere de usted, de mí. Lea la Biblia. Quiere saber del futuro, lea la Biblia, ahí está. Quiere saber cómo Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay, está en la palabra de Dios. Tenemos ya toda la revelación. Entonces ya no hay profetas, ¿verdad? Tenemos la Biblia completa. Hay falsos apóstoles y falsos profetas, pero sí tenemos pastores y maestros para enseñar, y Dios los ha proveído para que podamos seguir siendo discipulados. Dios ha proveído los medios. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la iglesia, tenemos el Espíritu Santo, y si ya entregó su vida a Cristo, ¿verdad?, es salvo y el Espíritu Santo está en usted. Tenemos la oración, medios que Dios ha proveído para seguir siendo discipulados. Entonces, ¿hasta cuándo se termina el discipulado? Hasta que Cristo venga o la muerte llegue a nuestras vidas. Así que no diga ni piense, bueno, yo ya lo sé todo, ya no necesito. No, usted no, yo no sabemos nada, y necesitamos seguir siendo discipulados a través de su palabra, a través de los pastores, a través de los maestros que enseñan la Biblia, a través de todos los medios que Dios ha proveído. Nunca, ¿verdad?, nunca llegue a pensar que usted ya conoce todo y que no necesita, porque desde ese día usted empieza a retroceder y no va a seguir madurando y creciendo en la vida cristiana. Número 3, dije, discipulado es un proceso de toda la vida. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y número 4, la última cosa, el deber de un discípulo de Cristo. Ya miramos que es un discípulo, un aprendiz, que sigue las enseñanzas de un maestro. Es una persona que tiene interés de aprender, se esfuerza, pone la mente y el corazón en la enseñanza del maestro. ¿Cómo se hace un discípulo? A través de predicar el evangelio, llamando a los hombres al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Número 3, dijimos, discipulado es un proceso de toda la vida. Y número 4, la última cosa, el deber de un discípulo de Cristo. ¿Cuál es el deber de un discípulo de Cristo? Ahora que ya entendemos correctamente lo que es un discípulo de Cristo, ¿cuál es el deber de un discípulo de Cristo? Debemos vivir el evangelio de Cristo. Uno de nuestros deberes como cristianos y como discípulos de Cristo debemos vivir el evangelio de Cristo. Debemos de predicar el evangelio, compartir el evangelio, pero no se nos olvide que debemos vivir el evangelio porque ya somos discípulos de Cristo. Debemos de predicar el evangelio para que puedan ser salvos otras personas y llegar a ser discípulos. Otro deber, debemos tener siempre una actitud de aprender y ser enseñados. Debemos de tener siempre una actitud de aprender y de ser enseñados.
Otro deber de un discípulo siguiendo el ejemplo de Cristo y de los apóstoles. En primera a los Corintios 11, versículo 1, dice la palabra de Dios: sed imitadores de mí. Escribe ahí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Debemos de seguir el ejemplo de Cristo y los apóstoles. Ellos seguían a Cristo y seguir el ejemplo de Cristo y el ejemplo de los apóstoles. Veamos ya para terminar 3 principios de discipulado en la vida de Pablo. Ahí en el libro de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios de esta manera. Primera a Tesalonicenses 2, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. En este versículo podemos ver 3 principios en la vida de Pablo acerca de el deber de un discípulo. Pablo compartió el evangelio. Dice el versículo 8, dice: hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios. Ciertamente ellos llevaron el evangelio. Pablo compartió el evangelio. Segundo principio, Pablo compartió su propia vida. Sigue diciendo, sino también nuestras propias vidas. Pablo entregó su vida a la predicación del evangelio. Llevó el evangelio ahí a esa ciudad llamada Tesalónica. Escucharon, se convirtieron. Y luego otro principio, Pablo llegó a amar de todo corazón a los hermanos. Llegó a tener un aprecio, un amor por los hermanos. Dice: habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Qué ejemplo para nosotros? Mire, Pablo en este versículo compartió el evangelio, compartió su propia vida, entregó su propia vida al evangelio, a la vida de predicar, y llegó a amar a los hermanos de una manera extraordinaria cuando ellos aceptaban y se convertían. Deber de un discípulo: debemos vivir el evangelio, debemos predicar el evangelio, debemos tener siempre una actitud de aprender y ser enseñados siguiendo el ejemplo de Cristo y de los apóstoles. Concluimos, terminamos. ¿Somos discípulos de Cristo? Una buena pregunta. ¿Estamos siendo discipulados por Cristo? Recordemos que el discipulado termina hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que la muerte llegue a nuestras vidas. Dios no ha terminado con usted ni conmigo. Quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Hay muchas cosas que necesitamos ser moldeados por Dios a través del discipulado. Tenemos lo necesario a nuestro alcance. Necesitamos orar a Dios y decirle: Señor, ayúdame a ser un buen discípulo tuyo y a ser un instrumento para poder discipular a otros. Que el Señor nos ayude y que en esta noche podamos, ir a Dios en oración y decirle: Señor, gracias porque un día acepté el mensaje del evangelio, recibí a Cristo en mi corazón y ahora yo soy un discípulo de Cristo. Pero en esta noche he entendido que el discipulado no termina con 10 lecciones, 12, 15, sino es un proceso de toda la vida. Hay responsabilidades como discípulos. Ayúdenos, mi Dios, a poder cumplir y tener una actitud correcta acerca de lo que es ser un discípulo de Cristo. Bendiga, Señor, a todos los que están en sintonía y que el mensaje pueda llegar y suplir la necesidad espiritual que hay en los corazones. Gracias una vez más. Ayúdenos a ser buenos discípulos de Cristo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Gracias, Señor, por las luchas que el mundo da, que por ellas yo creceré, si me guías tú. Gracias,
Gracias, Señor, que en la prueba paciencia das, y aprendo que debo de amar y saber comprender, pero va en contra de mi ser el darte a ti mi voluntad y a tu espíritu el control de lo que soy. A veces sigo el impulso de mi propia voluntad y no obedezco la bendita voz de Dios. Saludos a la hermana Laura Rodríguez Hernández. Dios le bendiga, hermana. Gracias por escuchar nuestro programa. Gracias, Señor, por todo lo que siento en mi ser, pues sé que tú me ayudarás a guardarme del mal, porque prometiste que con cada gran prueba el camino será mejor para soportar. Ayúdame, oh Señor, a siempre confiar en ti y dejar que el Espíritu Santo me guíe a mí, porque cuando vienen las pruebas, mi fe empieza a flaquear, pero Dios en tu ternura me ayudarás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un día que el cielo Gracias por escuchar nuestro programa en esta noche. Estamos ya a punto de cerrar nuestra programación. Ha sido una bendición estar una vez más con ustedes a través de este medio. Saludos a la hermana Betty Brambilia. Muchas gracias, pastor, por la enseñanza de gran bendición. Gracias, hermana, por apartar de su tiempo y poder escuchar. Saludos a todos los que se reportan a través del chat Spreaker. También algunos mandan mensajes de texto. Dios les bendiga y que tengan una hermosa semana y Dios bendiga a su familia, que Dios siga bendiciendo sus vidas, sus familias y a las iglesias donde se congregan. Estemos orando que Dios siga bendiciendo este país, esta nación, México, que Dios, ¿verdad?, tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a seguir siendo fieles en sus caminos. Me despido de ustedes, que pasen una feliz noche y nos vemos en el próximo programa con la ayuda de Dios. Tengan una feliz noche. Después de este canto estaremos cerrando nuestra programación. Que Dios les bendiga. Resucitado, Él es mi justicia. Un día Él viene.
oh gloria sin fin, oh gloria sin fin. Un día la tumba ocultarle no pudo. Un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús a la muerte vencido, al estar con su Padre, su trono ascendió. la muerte Él la venció y la tumba Él conquistó, pues Él resucitó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin, gloria sin fin. Un día viene con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Un día admirable que ha unido su pueblo, gloria a Cristo dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin, gloria sin fin, oh gloria sin fin. Gracias por escuchar el programa La Hora de la Verdad. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, solo por Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.